Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues hace tan solo un par de programas que hablábamos aquí sobre el paquete de medidas que había presentado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ante el Pleno del Congreso el día viernes 5 de este mismo mes de octubre. Y en ese paquete de medidas pues era lo suficiente como para poder derogar ese nefasto Real Decreto de Autoconsumo 900/2015. Como decíamos, había dos opciones. La opción A, que era presentar un nuevo Real Decreto de Autoconsumo, pero esto conllevaba que podría no tener una mayoría, que podría no aprobarse. Y entonces se ha optado por la opción B, que consistía en presentar un paquete de medidas dentro de otro Real Decreto, no de autoconsumo, sino lo que sería un Real Decreto Ley urgente de transición ecológica. Y aquí sí, de esta forma se pudo por fin derogar el antiguo Real Decreto 900/2015, y de esta forma, que era lo que realmente era prioritario, era derogar el anterior, pues ahora ya, para que la cosa sea más definitiva, el próximo paso pasaría por hacer un nuevo Real Decreto de autoconsumo, recogiendo las mejoras que se han presentado aquí en este paquete, pero en un Real Decreto de autoconsumo, para que así de esta forma, digamos, ya podamos tenerlo bien asentado, ¿no? Es lo suyo. Además, alguno de vosotros lo decía en comentarios incluso. Lo suyo, para que tenga peso, es que esté dentro de un Real Decreto de autoconsumo. Bueno, pues en este programa repasábamos esas mejoras que se han producido y decíamos que la cosa quedaba muy bien, quedaba bastante viable para poder hacer una instalación de autoconsumo, aunque había una cosa que se había quedado en el tintero y además resultaba extraño, porque este gobierno viene diciendo que considera grave el hecho de que cuando tú generas, inyectas a la red el sobrante, se lo tengas que regalar a la red. Dicen en este gobierno que les parece grave que esto tenga que ser así, por lo tanto, para que esto no sea así, lo que hay que legislar es un balance neto, y no se había presentado en el anterior paquete de medidas. Por lo tanto, he podido leer de todo al respecto y desde luego quedamos en que se iba a seguir con lupa este asunto. Y ha sido muy pronto, como digo, hace tan solo un par de programas estábamos con esto y resulta que el martes 9, en pleno del Congreso, se ha presentado ya una proposición de Real Decreto de autoconsumo. Esto ya tiene peso, y en dicha proposición de Real Decreto ya sí se contempla el balance neto. Sí, señor, es una gran noticia, porque si hasta ahora teníamos que se había derogado el anterior Real Decreto de autoconsumo, que teníamos ya algo en condiciones dentro de un paquete de medidas en un Real Decreto, como quien dice, provisional, bueno, pues ahora ya tenemos una proposición de autoconsumo, de Real Decreto de autoconsumo, y aprobada en el Pleno del Congreso. A partir de aquí ya solo es cuestión de un poco de tiempo para que dicha proposición siga su curso y se convierta en ley. Bueno, pues como digo, esto ha sido el martes 9, cuando se ha presentado, junto con esto del balance neto que nos había quedado ahí pendiente, y os ha faltado tiempo para avisarme en comentarios de que ya se había presentado lo del balance neto, y el que primero lo hizo fue Juan José Ganuza. Juan José, acabas de ganar ni más ni menos que un vale totalmente gratuito para ver el próximo programa de Conclusiones Irresolubles. Bueno, pues así son las cosas. Como decía, tenemos presentado una nueva proposición de Real Decreto de autoconsumo que recoge esas mejoras. Repasemos un poco por encima cuáles eran esas mejoras, ahora que está un poco más asentada la cosa. La primera de ellas, cada mejora obedece a una de las cosas que ponía trabas en el Real Decreto anterior. La primera de ellas, pues, es la simplificación de los trámites. Recordemos que en el Real Decreto anterior era un viacrucis, el presentar eso a la administración, el pasar por un registro, se iba de un año para arriba la cosa, ¿no? Entonces eso era inadmisible, más de un año en el que podías perder la paciencia, poner un simple panel fotovoltaico en tu terraza y que te cayeran 6 euros de multa, 6 euros, 6 millones de euros de multa, y de 6 a 60, eso es lo que contemplaba el Real Decreto aquel, que en paz descanse. Bueno, pues se ha simplificado, y se ha simplificado de forma que ahora, y según nos dice el texto, no será necesario que las instalaciones por debajo de 100 kilovatios pasen por el registro, o mejor dicho, tengan que inscribirse en el registro.
Yo, si lo tomo a nivel literal, pues lo que esto viene a decir es que no va a haber que pasar ni por la administración hasta 100 kilovatios. Pero es que cualquier particular nunca va a llegar a 100 kilovatios. De hecho, no estábamos llegando ni a 10. O sea que la cosa pinta bastante bien en cuanto a que ya se simplifica y no hay que pasarse por ningún lado. Esto lo dinamiza y bastante. El segundo tema sería el de las instalaciones compartidas, que recordemos que el antiguo Real Decreto prohibía a todo aquel que viviera en comunidad poner una instalación. Bueno, pues esto, como dice la ministra, solamente beneficiaba o autorizaba al 35% de las personas en España que viven en vivienda unifamiliar, porque en régimen de covecindad, según nos dice, estamos el 65% de las personas. Por lo tanto, esto, digamos que apoyaba a una minoría privilegiada, porque un 35% ya me contarás tú. Bueno, pues de esta forma, esto ya se resolvió de todas formas en el Tribunal Constitucional, pero no obstante se recoge en esta nueva proposición y me parece muy bien que se recoja por lo siguiente, porque el siguiente punto es el peaje de respaldo. Ese peaje de respaldo que a partir de 10 kilovatios pues tenías que pagar el famoso impuesto al sol. Bueno, pues resulta que ahora ya no, vale, pero hay quien decía antes que a fin de cuentas no nos afectaba porque ¿qué instalación en qué casa consumes tú más de 10 kilovatios? Cierto, nadie suele llegar a los 10 kilovatios, pero sin embargo resulta que si se aprueban las compartidas, que ya se llegó a aprobar por el Tribunal Constitucional, cuando una comunidad ya pone una instalación, resulta que esa instalación sí va a exceder de los 10 kilovatios y entonces ahí sí se aplicaría el peaje de respaldo. O sea que a mí me parece muy bien que estas medidas ya se hayan mejorado, tanto la una como la otra. Y por fin el cuarto punto de este Real Decreto no es otro que el balance neto, ese que se nos había quedado en el tintero, y que viene a decir que cuando en verano tú estás generando más y consumiendo menos, que es lo que ocurre en verano, pues hay muchas veces que te va a sobrar y ese excedente se lo inyectas y se lo regalas a las eléctricas, sin retorno, porque no está contemplado el balance neto o net metering. Bueno, pues por fin se contempla en esta nueva propuesta y al final pues habrá que ver cuando se convierta en Real Decreto y repasemos aquí ese Real Decreto, pues cómo se ha contemplado. Si se nos va a retornar ese kilovatio que nos ha sobrado de forma a coste cero o llevará algún coste, que lo más seguro que sí, porque en la mayoría de países suele llevarlo, pero suele ser un coste por debajo del precio de mercado, ya que tú lo has inyectado antes, pues te lo devuelven a un precio inferior al de mercado, que menos que un reconocimiento. Bueno, pues esas serían las 4 mejoras de este Real Decreto que harían viable este Real Decreto de autoconsumo. Y que por otra parte ya había especialistas diciendo, antes de que apareciera el balance neto, que las instalaciones ya se podrían amortizar en unos 5 años aproximadamente, de ahí para abajo. Pues con el balance neto, vete a saber, pero la cosa pinta bastante bien. Bueno, pues ya por último creo que podemos hacer una cosa y sería repasar algunos comentarios, sugerencias que me habéis dejado, apuntes que me hacéis sobre este Real Decreto, y que creo que serían dignas de repasar aquí porque hay cosas que siguen siendo comunes, que piensan bastantes personas y creo que podemos repasarlo. Una de ellas es, por ejemplo, cuando me decís que nunca se había aplicado esa sanción de 6 millones o de 60 millones por un panel en tu terraza. Faltaría más que se hubiera aplicado. Para empezar, es que es inaplicable. Si es que vamos a ver, estamos en España. España es un país donde el salario mínimo interprofesional está muy por debajo de los 1.000 euros. Claro que no es de aplicación una multa de 6 millones de euros por poner un panel. Es que no sé, me indigno de decirlo. O sea, ¿cómo? Por poner un panel en tu terraza 6 millones o 60, que estaba recogido así. Por supuesto que no es de aplicación, porque no hay forma de aplicarlo de donde no se puede sacar, no se puede sacar. O sea, una persona no puede pagar 6 millones de euros de multa porque no se puede. Creo que me sobran las explicaciones. Ahora bien, el hecho de que no se haya aplicado no quita que me parece esto peor todavía. O sea, fíjate, no es lo que parece. A ver, entonces, ¿qué me parece a mí bien? ¿Que se apliquen esos 6 millones? No, me parece nefasto. Pero sin embargo, es que creo que jamás se debería haber legislado algo así.
Creo que debería haber alguien por encima incluso del gobierno, del poder legislativo, que cuando se presenta una ley así de nacimiento directamente se interrumpa y alguien diga esto no puede salir porque es inviable. O sea, 6 millones por un panel. Entonces, lo que digo es que nunca debería haber salido, pero los poderes funcionan en sinergia, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En el legislativo se hacen las leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial, digamos que se encarga de hacer cumplir a quien ha infringido. Pues al final lo que ha ocurrido es que no ha habido una buena sinergia entre los poderes. Entonces, si alguien ha infringido y no se ha aplicado la ley, pues peor todavía. Entonces tenemos una ley nefasta que encima resulta que la sinergia de los poderes tampoco ha existido, o sea que ha fallado por todas partes esto. Ojo, que no estoy diciendo que se debería haber sancionado, lo que estoy diciendo es que esto hacía aguas por todas partes. O sea, fallaba de su nacimiento a nivel legislativo y fallaba en cuanto a sinergia de aplicación entre poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, pues a este respecto es lo que digo, inaplicable, pero encima grave, el que no se aplique es lo que se debe aplicar, porque es que no es de otra forma. Bien, pasamos a lo siguiente, que no se había aplicado nunca el peaje de respaldo. Me habéis dicho las dos cosas, me habéis dicho que porque generalmente nadie llega, eso es cierto, generalmente un particular no suele llegar. Pero hay quien me ha dicho que se ha llegado a hacer instalaciones de más de 10 kilovatios y no se ha aplicado el peaje de respaldo. Pues lo dicho anteriormente, si lo dice la ley y no se aplica, hay un fallo en la aplicación bien del Ejecutivo o bien del Judicial, del Poder Ejecutivo o Judicial. Hay un fallo en la sinergia de poderes. Es lo único que puedo decir. Que sí, que yo prefiero que no se aplique, pero es que lo que preferiría para que no se aplique es que no se legisle así. Es lo único que puedo decir. O sea que si se hizo mal de nacimiento, luego se ha hecho mal de aplicación también. Bueno, y por último ya, algún comentario he podido ver que decía que cómo el rey puede consentir que haya leyes de este tipo, que abuse de esta forma del ciudadano. Bueno, ya por último creo que podemos ver este aspecto, repasar un poco cómo es el nacimiento de una ley, ¿no? Como digo, nacen del Poder Legislativo en pleno del Congreso. Cuando se presenta una proposición de ley y se aprueba en pleno de Congreso, ahí ya se cursa. Y una vez cursada llega hasta el rey, quien tiene que ratificarla mediante su firma. Esto está recogido en la Constitución. Si me estoy diciendo algo que no es, seguro que hay alguna persona de leyes entre algunos de vosotros y seguro que me corregirá y aquí estaremos para aprender. Yo más o menos por lo que me suena, así sería la cosa, así lo recoge la Constitución. Proposición presentada en pleno de congresos, se aprueba y a partir de ahí se cursa, llega hasta el rey, quien tiene que ratificarla mediante su firma. Esto es lo que decía la Constitución. Y no dice que la ratificará si le parece bien y si no, no, porque entonces imagínate en los 40 años que ha reinado el rey Juan Carlos, por ejemplo, no tenemos noticia de que no haya firmado alguna. Seguro que más de una no le gustó y tuvo que firmarla. ¿Y por qué? Pues porque resulta que lo que contempla la Constitución es que uno de los últimos pasos será la ratificación del rey con su firma. Y una vez ratificado, pues entonces ya será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues así es como, digamos, nace un Real Decreto Ley, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Y me comentaba una vez una persona que sí sabe más que yo de leyes, que hay una sola opción que podría tomar un rey si no quisiera firmar una ley porque le pareciera algo tan gordo que dijera, es que si firmo esto mi país va a entrar en guerra o algo muy gordo, ¿no? Entonces parece ser que algo se podría hacer y algo se hizo en determinada ocasión en alguna nación, pero consistiría en lo siguiente, el rey tendría que abdicar en otra persona. Ese rey suplente tendría que firmar, que ratificar, y una vez firmado, el rey suplente, si todo va según lo previsto, volvería a abdicar en el rey anterior. Y al final, de esta forma, primero abdicando el anterior en un tercero y luego abdicando el tercero en el anterior, es como el rey original se libraría de firmar esa ley. Ojo, que la ley no es que se quedara sin firmar por el rey, salvo que es lo único que ese rey podría hacer para decir yo no me responsabilizo de esta ley. Como vemos es un fregado demasiado gordo, imagínate la que habría que liar para no firmar una ley. Por lo tanto,
y según marca la Constitución, pues dentro de ese proceso el rey ratifica con su firma y no le quedaría otra. Bueno, pues todo esto que hemos tocado hoy estoy seguro de que dentro de poco lo repasaremos dentro de un Real Decreto material por fin publicado en el Boletín Oficial del Estado, y por fin tendremos esa maravillosa ley. Por cierto, otra de las cosas que soléis decir mucho en los comentarios es que, ¿qué ocurre si ahora resulta que entra otro gobierno, deroga esta ley? A ver, una cosa es que de nacimiento, cuando se ha empezado a legislar las instalaciones de autoconsumo, un gobierno haya tenido la idea tan... no sé cómo calificarla. La calificaré como la ministra dice, tan absurda, este gran absurdo. Bueno, pues eso mismo. Haga ese gran absurdo de legislar de esa forma en que nos niega el uso del sol. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que se han dado pasos desde entonces. Entonces, ahora mismo se aprueba esta ley, ya sería dar un paso atrás, no sería comenzar poniendo zancadillas, es muy distinto que llegar ahora y dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque hay también un aparato detrás de todo esto. Y dentro de ese aparato han ocurrido cosas, como por ejemplo la Unión Europea. Y es que se han fijado plazos en los que los países, incluido España, tienen que presentar unos números procedentes de energías renovables. Y esos números van altos. O sea que es que no, si ahora mismo se diera marcha atrás, vamos, si se diera, es impensable, ¿eh? Es que sería impensable a nivel europeo. Pero si un gobierno dijera yo ahora quiero hacer esto, tendría que dar muchas explicaciones, no solo a su país, a España, sino también en el Parlamento Europeo. Y otra cosa es que la respuesta de Bruselas no iba a ser nada satisfactoria respecto a esta medida. De hecho, ya no lo venía siendo cuando estaba vigente el Real Decreto anterior, pero desde entonces han ocurrido cosas, se han avanzado pasos, tanto en España como en Europa, y ahora no es sencillo. Por otra parte, si bien hace un par de años, 3, la gente de a pie no conocía tanto lo que era un Real Decreto de autoconsumo, cada vez se va conociendo la labor que hacemos más de uno y bueno, y que a fin de cuentas nos vamos enterando y que a fin de cuentas lo del impuesto al sol creo que caló bastante en la sociedad, y cuando ya el tema se conoce es más difícil de aplicar. Es totalmente distinto. Como digo, no hay nada imposible. Pero dar un paso atrás no tiene nada que ver con comenzar poniendo zancadillas, en absoluto. Y desde luego con la situación habiendo evolucionado ya a nivel Comunidad Europea. Bueno, pues dicho todo esto, es un tema que tendremos que volver a ver, a mirar con lupa cuando se materialice ese Real Decreto, y como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.